Queridos amigos de RIT TV, es un gusto saludarlos como todos los sábados en este espacio de Contrarreloj, donde pues usualmente nos encontramos mi querido amigo Rolando y su servidor, y pues no doy más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a este espacio que también es suyo, a mi querido Rolando La Nota. Un Rolando, ¿cómo gusto, andas? un gusto saludarte, mi querido Fer, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a su canal favorito, RIT TV, aunque nos critiquen, y a su programa Contrarreloj. Transmitiendo en vivo y a todo color, desde su humilde, veraniega y solariega, y sobre todo, Modesta. digamos, y modesta y muy simple residencia que está aquí atrás, muy similar. Yo soy vecino en Houston del Bodoque del Bienestar. Y bueno, pues como podrán observar, es una casa muy grande, así como la del Bodoque del Bienestar en Houston. Pero Pero creo que sean bienvenidas y bienvenidos. Pero al menos tú, digamos que tienes gustos refinados, porque veo un piano allá en la parte de atrás. Yo creo que él no sé qué tenga. Yo creo que Pues ni sí, piano tienen, ¿no? claro. Pero bueno, son estos personajes arribistas que llegaron al poder. Bueno, ellos no llegaron al poder, ¿no? Su padre llegó al poder y pues Sí, viven onerosamente de todos los privilegios que les critican a los demás, que sí trabajan. sí. Pues vamos a arrancarnos, queridos amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos para hablar de los temas más polémicos que se han acumulado. Pues regresamos, amigos. Tenemos el tema que ha sido muy polémico, muy cuestionado, que está en boca de todos, que tiene que ver con el asunto de la militarización del presidente López Obrador, ¿no? Una propuesta para que de alguna manera la Guardia Nacional pase a ser de Sedena, es decir, que pase a las Fuerzas Armadas, que pase al Ejército, y muchos especialistas han señalado los riesgos, la preocupación, sobre todo la forma tan burda con la cual el presidente se ha venido mostrando su cara al respecto, pues porque ustedes recordarán perfectamente cuando era candidato que López Obrador pues estaba en contra de López Obrador y la gente que lo seguía, muchos de sus aliados, muchos también corifeos, mucha gente en los medios que apoyó la idea de ir contra la militarización, pues ahora están muy calladitos, están ocultos, porque ¿cómo van a defender lo que tanto criticaron? Pero hay quienes son muy caraduras, son muy cínicos y salen y sí defienden algo que otrora criticaron. Es decir, las maromas, Rolando, están a la orden del día, pues estos personajes impresentables que antes incluso llegaron a señalar al ejército como culpable de asesinatos, de la desaparición de los 43, personajes que incluso señalaron que las instituciones eran utilizadas como mecanismos de represión y que fueron un día sí y otro también críticos acérrimos de la militarización de Felipe Calderón y de la de Peña Nieto, pues ahora hacen exactamente lo mismo y hasta más, porque tanto Calderón como Peña Nieto se contuvieron en muchas de sus decisiones, porque de alguna forma calibraban lo que la sociedad decía. Y aquí estamos, querido Rolando, nuevamente en este tema de la militarización. ¿Tú cómo la vas viendo? Una, espérame. Gracias, Fer. Pues mira, es un tema demasiado polémico, sobre todo porque se da en un origen y en un consenso. Recordemos que la Guardia Nacional, su origen fue por medio de todas las fuerzas políticas y se logró al inicio del sexenio poder tener una Guardia Nacional, y lo que se acordó ahí fue que tuviese un mando civil,
un mando que pudiese permitir pues, tener cierta organización y estructura también civil y que no se militarizara. Inmediatamente el propio López Obrador inicia esta militarización y nombra a Luis Rodríguez Bucio como titular, un general de 5 estrellas, como titular de la Guardia Nacional, lo que nos hace suponer y pensar que tenemos una Guardia Nacional ya con corte militar. Ahora, por ahí me decía alguien, no, es que la Guardia Nacional la creó Peña Nieto, no, de ninguna manera. La Guardia Nacional inicia con López Obrador y tiene su origen en el chavismo puro, es decir, Hugo Chávez la presentó. Tomemos en cuenta un factor que esta iniciativa, como López Obrador sabe que no tiene la mayoría calificada para lograr transformar la Constitución y hacer ese cambio, las 2/3 partes de la Constitución, es decir, alrededor de 334 diputados, para que pudiesen hacer la reforma constitucional, se lamentó por la libre, haciendo reformas a las leyes secundarias. Desde la ley de la Administración Pública Federal, la ley de la propia Guardia Nacional, la ley de la Sedena y también la ley de compensaciones y recompensas de la Sedena. Es decir, es todo un paquete completo. Fue aprobada en la Cámara de Diputados, en el Senado ya también fue aprobada y directamente, o está por ser aprobada, y directamente esto se va a resolver en una controversia constitucional, porque definitivamente López Obrador, si los ministros tienen un poco de cordura, que a veces es difícil por la presión que hace López, pero tienen alguna oportunidad de analizar bien la iniciativa y sobre todo, más allá de analizar a sabiendas que viola la Constitución a todas luces, pues esto sería una goliza de 11-0. Una goliza de 11-0 porque directamente no podrían avalar ellos algo que a todas luces es anticonstitucional, ¿no? Y tenemos una forma de hacer política de tal forma que Andrés Manuel López Obrador justificó que cambió de opinión así en esta semana porque no obligará a que los militares regresen a los cuarteles y abandonen las tareas de seguridad pública en México, tal y como propuso en repetidas ocasiones. O sea, él se está contradiciendo antes de convertirse el presidente del país. Su firme apuesta por el ejército ha confirmado incluso la construcción de proyectos de infraestructura emblemáticos de su mandato. Ya sabes que aquí utilizan al ejército para todo. Pero hay una gran pregunta que quiero hacer. La decisión de apartar este cuerpo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que forme parte de la dependencia que aglutina al ejército y la Fuerza Aérea es una clara y progresiva militarización del país, pero si no vamos en ningún momento a combatir delincuentes, López Obrador no los persigue porque sabemos que puede ser un narcoestado, un narcogobierno, y que directamente no tiene la capacidad para fungir como un verdadero estadista y un presidente que defienda a los mexicanos ante el crimen organizado, y que solamente ha hecho que el decomiso de la droga haya disminuido considerablemente y que no combate los cárteles y existe una masacre. Hay 83 asesinatos en su gobierno al día y tenemos un número importante de masacres cada 24 horas, creo que 8 masacres cada 24 horas. ¿Para qué quiere una Guardia Nacional y haberle invertido 17,000 millones de pesos en cuarteles, en la construcción de los cuarteles, si no va a combatir directamente a la delincuencia? ¿Será que nos está preparando un regalazo para el 2024 para reprender a los ciudadanos que seguramente vamos a manifestarnos contra su gobierno si no quiere soltar el poder? Porque eso hizo Hugo Chávez, pareciera que eso es lo que está pretendiendo y está buscando el propio López Obrador, tener una idea básicamente de un modelo dictatorial y totalitario que le permita manipular y reprimir a las masas. Entonces, esta reforma ha defendido básicamente señalamientos de militarización, pero ya recurrente. Ahora, López Obrador, sin embargo, defiende que este movimiento es crucial, según él, para continuar luchando contra la violencia.
que sigue imperando en el país, por favor. Y este viernes agradeció a los senadores la aprobación de la reforma, como ya dije, que ya nada más falta que se publiquen, para que la Guardia Nacional esté operada, tenga la tutela, la guía y el ejemplo de la Sedena. Hazme el favor, que porque según él la Sedena tiene una alta aprobación, que esto es cierto, pero no quiere decir que definitivamente la Guardia Nacional no tenga tintes dictatoriales, ¿no? Y ahora, la Guardia Nacional, como ya lo dije, fue creada en mayo del 2019 por iniciativa de López, con una institución de carácter civil encargada de realizar tareas de seguridad pública para reemplazar, como así lo justificó en su momento, a la Policía Federal, que había ganado estándares internacionales y diversos premios, era una de las mejores policías a nivel mundial. Y bueno, ahora López Obrador dio lugar a la creación de este Frankenstein y decía que pues en la práctica ya actuaba como un cuerpo bajo control militar, el 80%, sus 110,000 efectivos, 242 cuarteles provienen del Ejército y la Marina. Esta reforma legal reafirma oficialmente el espíritu castrense de la Guardia Nacional. Dice Cristina Reyes, directora del litigio estratégico de la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia, que a todas luces es una clara militarización y no es solo entregar la seguridad pública al ejército, es también aumentar el poder que ya tiene, lo que es peligroso y preocupante, porque los miembros de la Guardia Nacional que tengan carácter civil, por el hecho de pertenecer a la estructura de la Sedena, ya van a ser juzgados por el fuero militar, es decir, tienen fuero militar y entonces los tribunales civiles ya no les van a servir y tienen que ser juzgados por los tribunales militares. La profundización de la militarización en la administración pública va a ser muy difícil de revertir en los próximos años, alertó esta misma persona, Cristina Reyes, en entrevista a BBC Mundo. Y bueno, López negó las acusaciones y dijo que el propósito no es militarizar ni el autoritarismo. A López Obrador yo no le creo nada. Y la respuesta no es a la inseguridad ni al combate contra el narcotráfico, la respuesta es la violación a los derechos humanos y diversos organismos ya lo denunciaron. El Instituto Mexicano para la Competitividad ha criticado duramente al ejército porque no cuenta con una formación adecuada para garantizar la seguridad de la población. No tienen un reclutamiento, profesionalización policial como lo mandata la Constitución. Nos preocupa que hemos visto una gran impunidad, Fer, en casos atendidos por el fuero militar, cuando militares cometen delitos contra civiles. Y este fuero no garantiza el acceso a la justicia de las víctimas, no hay reparación del daño ni un esclarecimiento de los hechos, eso hay que decirlo, porque el ejército mexicano ha cometido una serie de irregularidades, ¿no? Y bueno, pues ya se aprobó por parte de la Cámara de Diputados, por el Senado, esto se va a resolver en una controversia constitucional, definitivamente, porque vamos a llegar a esa instancia, ya lo advirtieron los diputados federales de la oposición, y ya lo advirtió el Senado. ¿Qué te parece, querido Fer? Querido Rolando, pues a ver, yo tengo ahí algunos puntos que me gustaría compartir. Coincido con muchas de las cosas que mencionas, ¿no? Desde luego que la Guardia Nacional es una guardia militar revestida de civil. Desde un principio se fue configurando, lo vimos en las prestaciones, la plaza, los derechos que corresponden a Sedena, y nunca cumplió el mandato constitucional de tener carácter civil, pues en lo operativo se integra con el ejército. De hecho, investigadores y especialistas en la materia han señalado, bueno, no solamente los especialistas, sino los propios datos que fueron recopilando en función de lo que medianamente se podía conseguir vía transparencia, pues había un dato bastante interesante: 7 de cada 10 miembros de la Guardia Nacional son militares. Entonces, de alguna manera, contraviene lo que se había estipulado constitucionalmente. Y al momento de llevar esto de la Guardia Nacional con un carácter militar, pues entonces nos podría llevar a afirmar que la tesis de Felipe Calderón era la correcta. Se necesitan las Fuerzas Armadas en materia de seguridad,
y esa misma tesis la sostuvo después Enrique Peña Nieto y ahora López Obrador, quien con esto reconoce lo que tanto criticó o le criticó tanto a Calderón como a Peña Nieto. Evidentemente la crítica tenía que ver con bombardear, torpedear y destruir la credibilidad y la legitimidad tanto de Calderón como de Peña Nieto, que habrán sido lo que habrán sido, pero llegaron de manera legítima ambos al poder. Y en el caso de Peña Nieto, incluso con una consideración de puntos por encima de López Obrador en mucho. Entonces, de este análisis que estamos platicando, de este análisis que Rolando comparte, también se desprende, pues entonces, que primero, desde el inicio, la mayor parte de la nómina de los elementos de la Guardia Nacional pues, era pagada por la propia Secretaría de la Defensa Nacional. La Guardia Nacional no ha pagado un solo peso por la construcción de los cuarteles. Todo eso, de alguna manera, corresponde a Sedena, quien además es propietaria de estos espacios. Sumado al tema de los presupuestos, Rolando, en donde toda la adquisición de materiales, toda la adquisición de equipo técnico, de vehículos y demás, pues son recursos que tiene Sedena a través de un fideicomiso, que a esos fideicomisos evidentemente no los quitaron, que es el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar. Entonces, ese fideicomiso, de alguna forma, pertenece a Sedena, quien además le permite a la Guardia Nacional pues abastecerse y adquirir materiales al respecto. El presupuesto que tiene la Guardia Nacional solamente se utiliza para gasto corriente, para algunos servicios y materiales cotidianos que se van comprando y hasta ahí. Entonces lo que tenemos es una Guardia Nacional con supuestamente carácter civil, con una serie pues de atribuciones que se le han estipulado vía ley 43, pero que en la práctica, en realidad, tiene 227 atribuciones que tocan en realidad funciones de la seguridad pública, pero también que tocan atribuciones que necesariamente no le tendrían que corresponder a la Guardia Nacional, sino a otras dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, o como la Secretaría de Medio Ambiente, o incluso con cuestiones que tienen que ver con Pemex, ¿no? Pero la Guardia Nacional está metido en todo eso, pues vaya que es una institución que no es una institución civil, sino es una institución militar con cerca de más de 104,000 miembros activos, y de esos 104,000 miembros activos, en su mayoría son elementos militares adscritos en gran medida a Sedena, ¿ok? O mantienen su plaza en Sedena o mantienen su plaza en la Secretaría de Marina. Entonces, en el fondo, Rolando, pues lo que tenemos es esto que ya hemos estado configurando. Ahora, me preocupa mucho porque el desgaste que va a tener la Guardia Nacional y el Ejército va a ser muy fuerte, ¿ok? Si entendemos que las Fuerzas Armadas tienen una legitimidad y una aprobación bastante amplia por parte de la sociedad, pero también la forma en la que se ha venido desgastando su participación en distintos rubros, pues va a traer consecuencias tarde o temprano. Y no solamente va a tener consecuencias para la propia Guardia Nacional, sino también para los temas de seguridad pública. El presidente ha tratado de mostrar un día sí y otro también una inclinación profunda a la centralización de la política de seguridad. Y eso es lo que hemos estado observando. Pero esa política de seguridad que llevan, en donde hay más un repliegue que una confrontación estratégica, pues también termina por desgastar al propio ejército, a la propia Guardia Nacional y al propio ejército. Yo lo que creo es que de alguna manera el presidente pues busca consolidar a la Guardia Nacional como una institución de carácter militar y dejar en manos del ejército su construcción a futuro. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera
tanto la Guardia Nacional como el Ejército se han vuelto un contrapoder de las instituciones democráticas y de alguna forma la Guardia Nacional puede garantizar pues su legado. Ahora, lo que sí creo que me parece importante y que si quieres ahorita lo comentamos porque seguramente traes ahí como el tema de esta iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, que de alguna manera lo que pretende en uno de sus rubros es darle un carácter legal, pero también un carácter de conclusión a la Guardia Nacional, ¿no? Es decir, el tema me parece que es un asunto de darle, pues, una cierta legalidad a algo que ya existe de facto, pues de facto ya está, pero pues la idea es como darle un marco legal que permita también tener una conclusión, o al menos así se planteó en su momento por parte de la propia diputada que envió esta iniciativa. Finalmente, creo que la discusión, Rolando, tendría que ser no tanto si la Guardia Nacional debe quedar o no en manos de Sedena, sino cómo le hacemos en gran medida para que las distintas instituciones en distintos niveles puedan coordinarse de manera concreta y atender sus labores constitucionales, me parece, Rolando. Pero no sé cómo lo veas. Efectivamente, Fer, a ver, es que volvemos a lo mismo. Tenemos una Guardia Nacional que no está combatiendo al crimen organizado y es sumamente alarmante y preocupante que López Obrador proponga una Guardia Nacional robustecida, con armamento, con una serie de cosas, además invirtiéndole grandes cantidades de dinero, porque ahora en el presupuesto de egresos de la Federación del 2023 se pretende incrementar casi un 40% el presupuesto de seguridad o un poco más, lo cual es una sospecha enorme porque ¿para qué quiere tanto dinero? ¿Para qué quiere una Guardia Nacional? ¿Y para qué quiere una forma de hacer política pegada a una militarización si no combaten delincuentes? Y pareciera que está guardándonos una sorpresa para el año 2024 a los ciudadanos para no dejar el poder, y eso me preocuparía sobremanera. Cabe destacar que la Guardia Nacional ha sido una forma de llamar la atención y de tener la agenda permanente López Obrador. A ver, ¿hace más eficiente el gasto público? No, porque en ausencia del conflicto exterior, el mantenimiento de las Fuerzas Armadas se encarece si sus capacidades no son utilizadas, ¿no? Es tácticamente innecesaria para nivelar las condiciones en las que el Estado participa. Y así nos vamos, o sea, estamos ante una forma de instrumentación que busca acatar el poder civil y sobre todo, bueno, pues tener un control, parece que fue creada como un enojo personal, ¿no? Y yo creo que eso no lo debemos de permitir, tenemos que estar muy atentos porque una Guardia Nacional de corte chavista y que tenga muchísimo dinero como ya se le está dando al ejército y que además no les permite, les tengan prohibido actuar contra delincuentes, pues vamos a llegar a muy mal puerto, querido Fer. Ahora, vámonos con el tema de la alianza, si te parece. No, no. Adelante, adelante, Rolando. Me parece muy bien que se toque ese tema porque lo pusimos con el caso de la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, que ha generado una polémica increíble y además, pues, el respaldo del revolucionario institucional, ¿no? Y las declaraciones del propio Alejandro Moreno al respecto. Pero, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, ha habido una serie de dimes y diretes. Realmente a Alejandro Alito Moreno sorprendió con esta decisión. Todo será y tiene su origen a raíz de que llega la solicitud de desafuero por parte del procurador del Estado de Campeche, Renato Sales, al Congreso, es decir, a la Cámara de Diputados, solicitándole su desafuero. Entonces visita el propio secretario de Gobernación en la Cámara de Diputados y se da un abrazo muy efusivo con el propio Alejandro Moreno, algo le susurra al oído y causó cierta suspicacia y tuvimos ahí una serie de acciones que coincidentemente se dan con ese encuentro. Una vez que eso sucede, inmediatamente después una de las diputadas más allegadas a Alito Moreno, de nombre Yolanda de la Torre,
presenta una iniciativa para reformar el transitorio constitucional de la propia Guardia Nacional, bueno, en la Constitución como tal, para que la Guardia Nacional ya no se retire o el Ejército no se vaya a las calles en el 2024, sino que pase hasta el 2028. Y hay una entrega constante de audios por parte de Laida Sansores y una serie de ataques que fueron coincidentemente también interrumpidos, teniendo así una forma de que tal pareciera que estamos cayendo en un entrampado y en un lodazal que están creando PRI y Morena en una negociación por abajo de la mesa, porque directamente se detienen los audios y todas las acciones que estaba emprendiendo Laida Sansores en el martes del Jaguar, el ridículo programa como tipo a lo presidente de Hugo Chávez. Bueno, posteriormente presentan la iniciativa y adicionalmente vemos que en la comisión instructora, de repente, por la buena bondad de los diputados de Morena, que eran mayoría, es decir, había 2 diputados de Morena en la comisión instructora, permite que se integren en la propia comisión instructora un diputado de Morena, digo, un diputado panista y un diputado priista, quedando tablas en la votación, a sabiendas de que pues, que no se iba a llevar a nada y que no iba a trascender entonces. Si había 2 y 2, pues quedarían tablas en la votación. Estos 3 factores sucedieron al unísono en el momento en que Alito le da el abrazo. Quiero destacar que Alito Moreno, al menos hemos tenido, como tú lo sabes, aquí con RIT TV, una comunicación muy afectiva y muy directa, y lo que él aduce es que es para que directamente los ciudadanos se sientan más protegidos por el desastre que está haciendo Morena en inseguridad pública, y que por lo que busca es que para que al nuevo presidente que él piensa que pueda ser de la alianza, entonces en un momento dado se pudiese dar ese cambio para que se lograse ampliar el mandato. Ahora, una vez que esto pasa, sucede directamente un extrañamiento rapidísimo que por vía WhatsApp le presenta Marco Cortés y le demuestra su descontento a esta iniciativa. Ese mismo día amaga y dice que le da un ultimátum al PRI, que si no, que se despidan de la alianza y que tengan a su haber o que se necesite que voten en contra o que definitivamente no la apoyen y no coadyuven con ella. Y ese es un condicionante. El PRD, que funge como cierto mediador, trata de calmar las aguas entre PAN y PRI y llega a un punto medio para una suspensión provisional de la propia alianza. Y entonces da la casualidad de que pareciera un escenario, y lo voy a decir con todas sus letras, aquí hemos dicho de algún posicionamiento de los candidatos del Estado de México, pero pareciera que fue el momento exacto para Marco Cortés para que rompiera la alianza con el PRI y entonces se impusiera su candidato en el Estado de México, nada más el candidato PAN-PRD, al candidato que pretenden y que quieren lograr, más allá de los adeptos o de las posibilidades que puede tener para ganar y sobre todo de que pueda ser o no buen candidato, creo que le vino muy ad hoc a Marco Cortés. Y entonces llega y le dice a Zambrano, esto lo platicó gente que estuvo presente en la reunión, en las más altas esferas políticas, a RIT TV, en especial a Fernando y a un servidor, porque llega inmediatamente Marco Cortés y le dice, oye, hay que romper con el PRI, vámonos tú y yo directamente a la alianza. Lo que hace de forma sensata el propio Jesús Zambrano fue decir, no, espérate, detente un momento y vamos a tratar de conciliar. Y entonces salen el líder histórico de la izquierda del PRD, Jesús Ortega Martínez, a decir que es tiempo de reconciliación y que todas las alianzas tienen obstáculos y que sin alianza opositora no hay victoria opositora ni gobierno de coalición. Por lo cual me hace pensar que ya están dialogando y platicando. Y en la columna de hoy del propio Loret de Mola, dijo que el miércoles pasado realizaron una reunión donde le decía el propio Jesús Zambrano a ambos, ¿vamos a hablar como caballeros o como lo que somos? Es decir, sentados en la mesa, y soltó a Alito Moreno como lo que somos, y dijo Alito con franqueza y así llegamos a acuerdos más rápido.
Y resulta que fue un encuentro muy ríspido, sobre todo entre PAN y PRI, por la presentación de la iniciativa, que como ya dije fue coincidencia, que en política pues no hay coincidencias, hay consecuencias. Y entonces no llegaron a nada, expresamos que cada quien con mucha claridad nuestra posición, y bueno, llegará el momento de las determinaciones suelta en esa reunión Marco Cortés. Alito dice que no está en riesgo la coalición, que definitivamente es lo mejor que vayan juntos. Déjame decirte, no estoy autorizado para decirlo, pero lo voy a decir porque a mí me lo dijo directamente Alejandro Moreno Cárdenas, que él está en la mejor disposición de continuar con la alianza y que esto no tiene nada que ver con la misma y que no está violentando la moratoria constitucional y en parte tiene cierta lógica porque la moratoria constitucional, el compromiso que signaron, fue directamente para las iniciativas de carácter constitucional del presidente, no las que promueva el PRI, el PAN o el PRD, y en parte tiene absoluta razón, ¿no? Entonces, él dice que no se pone en riesgo la alianza. Yo le pregunté francamente, oye, ¿va a continuar la alianza? Claro que tiene que continuar. Bueno, porque lo que aduce el PAN y argumenta es que si votan esta iniciativa, al rato los van a traicionar en la reforma electoral y pueden desaparecer el INE por una presión que hizo directamente el gobierno. Lo que dice Marco Cortés es que presionaron y doblaron a Alito Moreno directamente desde Gobernación al abrazar a Adán Augusto y lograron pues tener una forma de decirle okay, o nos apoyas y vas bajándole de tono, o mandamos al Pleno tu desafuero y que proceda el gobierno de Campeche a través del procurador Renato Sales contra ti por todos los delitos que se le imputan, que directamente, bueno, pues ya los conocemos, enriquecimiento ilícito, corrupción y no sé qué tantos. Ahora, también es cierto que López Obrador siempre ha querido dinamitar la alianza y siempre ha querido deshacerla. Y una forma, pues estamos viendo cómo lo está logrando. O sea, yo esperaría en un momento dado que esto no sucediera y que hubiera consensos más que diferendos. Es decir, que haya más coincidencias que diferencias y que logremos por el bien de México continuar con la alianza. Primero para el Estado de México y después para el Estado de Coahuila, porque pareciera que López Obrador sería el más contento y soltaría una risa bastante marcada que se escucharía desde el Zócalo hasta Bellas Artes, su risa de alegría por haber terminado con la alianza, por lo bribón y vándalo que es el propio López Obrador y pendenciero, porque él quiere y busca a toda costa, como ya lo hemos platicado aquí en el programa, un maximato con la regenta Claudia Sheinbaum. Porque recordemos que antes de la pandemia quería ampliar el mandato, la reelección. Ya no voy a ahondar más en el tema porque ya lo he dicho en muchos programas, pero como llegó la pandemia ya no pudo y entonces ahora quiere imponer el maximato. Con el ensayo que hizo con Arturo Saldívar de la ampliación del presidente de la Suprema Corte por 2 años. Y entonces ya no pudo lograr esto y ahora busca pues el maximato. O sea, esto es un maximato, ¿no? Recordemos aquella frase que decía, ahí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, en aquellas épocas de Plutarco Elías Calles y Pascual Ortiz Rubio, ¿no? Esto es lo que pretende López Obrador. A mí me espanta la idea de que tengamos otro sexenio morenista, porque si este país logra tener un sexenio morenista, nos vamos directo a la venezuelización y tendríamos un problema grave de gobernabilidad, de inseguridad todavía mucho más agravada, de una crisis económica de dimensiones insospechadas y devastado el país por completo. Este país, Fer, amigas y amigos, ya no aguanta otro sexenio morenista, ya no. Entonces, tenemos que hacer todo para que continúe la alianza, porque inteligentemente la vez pasada Alito ganó tiempo igual. ¿Se acuerda con la reforma eléctrica que mandó al Congreso el propio López Obrador? Él amagó con no apoyar a la alianza e irse con Morena a apoyar la reforma eléctrica. Y con eso ganó tiempo, logró ganar mucho tiempo porque como que se cachondeó, disculpen el término, a ambas partes, tanto a Morena como a la propia alianza. Al final decidió votar
directamente por la alianza opositora, pero yo no sé qué pueda pasar. O sea, a mí sí me está preocupando sobremanera, Fer. A mí también me está preocupando sobremanera ese tema, o sea, es un tema no menor y como tú bien dices, o sea, de alguna manera Ritke ha tenido la posibilidad de estar pues ahí, ¿no? Con la gente del Revolucionario Institucional, con la gente del PRD también, y sobre todo con ellos dos, porque los panistas, pues no, digamos, no nos han abierto las posibilidades de conversar con ellos y entrevistarlos. Ellos dos han sido bastante, digamos, directos en las cosas que quieren, pues, de mantener la alianza firme, ¿no? Y en su momento, pues los veíamos bastante decididos a seguir en esto. Como tú bien señalas, pues a lo mejor quiere ganar tiempo, pero genera ruido eso. El problema es que ese tipo de posturas generan ruido en la alianza y generan ruido en la sociedad civil, que de alguna manera sigue viendo con preocupación este tipo de decisiones que afectan o que ven que pueden afectar la permanencia de la alianza, porque sin alianza, pues no vamos a ganar, simple y sencillamente 2024, y López Obrador lo sabe. Y el PRI es un activo muy importante, tan solo en el Estado de México, Rolando, pues recordarás que no tiene números nada despreciables. Después de Morena, el PRI tiene un porcentaje de aceptabilidad y reconocimiento y también de estructura territorial, pues bastante poderosa, que no se puede despreciar tan fácilmente. Y creo que como bien dices, pues esto tiene que ver también con la decisión de Marco Cortés de impulsar o, digamos, montarse en la idea de la posibilidad de que sea Enrique Vargas el candidato de Acción Nacional para el Estado de México. Sinceramente, yo no creo que Enrique Vargas sea la opción adecuada para el Estado de México, en gran medida porque tiene unos números que no necesariamente le favorecen y porque lo más sensato sería para la alianza, pues tratar de encontrar un punto de equilibrio para poderse sumar a Acción Nacional y al PRD, porque con los números que tiene Morena solo y sumando los otros partidos, pues digamos, sí anda superando, no por mucho, si se va la alianza junta, nosotros lo vimos, Rolando, recordarás, si se va la alianza junta en el Estado de México, muy fácil, no fácil pues, pero hay mayor posibilidad de poder ganar el Estado de México que si se van separados, ¿no? Me parece. Entonces creo que están jugando con fuego tanto Acción Nacional como el PRI, y eso no es nada bueno para todos los mexicanos que están buscando certidumbre. Lo que quieren es certidumbre. Y tú has visto los chats, y has visto los comentarios que circulan y que nos envían respecto a el hecho de, bueno, ¿y qué va a pasar con la alianza? ¿Por qué no nos dan certeza? ¿Por qué salen y hacen estas declaraciones? ¿Por qué están viendo por sus intereses? Pero pues el ajedrez político ya sabemos cómo es, y en cualquier momento dado, pues a lo mejor la pieza se mueve a la izquierda y nos llevamos sorpresas favorables, Rolando. Esperemos que así sea. Pues mira, lo que más me preocupa es que Alito y sus diputados parecen estar decididos a favor de votar a favor de la tóxica iniciativa que presentó Yolanda Torres. Y ellos dicen es que ya se comprometieron con los militares, dijo Alito, ¿no? Ujú. Los senadores del PRI parecen decididos a rechazarla en voz de Miguel Ángel Osorio Chong, y el PAN parece decidido y hasta animado, porque así lo ve Marco Cortés. A ver, Marco Cortés le debe mucho a Jorge Romero Herrera, el coordinador de los diputados panistas, y le debe mucho a Enrique Vargas, porque tuvieron una serie de pactos antes de que fuera presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Y si esto sucede, el PRD tiene más ganas de que no haya fractura, pero sí está pesimista de que no podemos, no podemos, porque me considero aliancista, dirimir esas controversias que existen. Porque, a ver, estamos ante una forma de hacer política
no puedes estar tambaleando y dando tumbos también. O sea, Alito es nuestro amigo, lo sabemos, inclusive grabamos una entrevista con él, tuvimos una serie de cuestiones, pero también es cierto que tenemos que ser muy claros en que tendríamos que ser muy cuidadosos para no romper la alianza, porque se puede romper el hilo de lo más delgado. Ya la historia nos ha enseñado que en Venezuela la oposición se desunió y entonces llegó esta forma de hacer gobierno y tendríamos un problemón de tamaño mayúsculo, de un empobrecimiento permanente. Ya no les quiero decir lo que viene. Oye, sí, pero ¿sabes qué también creo, Rolando? Uno, evidentemente lo que ha pasado con Alito, pues ha sido una embestida brutal, ¿no? Durísimo También, también, eso es se le cierto. fueron y han hecho pues de su imagen y de sus declaraciones, pues un costal de boxeo en donde todo se sube, ¿no? Incluidos los propios priistas. Es parte de la política y no estoy defendiendo a Alito y sus declaraciones, pero digamos hay que entender el contexto de dónde surge toda esta embestida, con el propósito de qué, pues con propósito de destruir la alianza. Pero también hay otra cosa, y como tú bien dices, esos pactos que Acción Nacional ha construido y que de alguna manera pues tendrían que corresponderse. Pero también los números, Rolando, no son números que de alguna forma favorezcan Acción Nacional, por lo menos en el Estado de México. Y ahí me parece muy insensato de Marco Cortés que esté insistiendo en la posibilidad de que sea Enrique Vargas cuando pues, no necesariamente los números lo favorecen, ¿no? Y tampoco veo a un gobernador como Del Mazo, pues dándole la candidatura o tratando de inclinar la candidatura hacia alguien de Acción Nacional, cuando pues tiene ahí dos elementos importantes. Y al final lo que la gente quiere, pues es de alguna manera que se definan de manera clara para que no estén dando lo que vulgarmente se llama como chaqueteo, ¿no? Que estén cambiando un día sí y otro también sobre distintas posturas que ya se tenían muy, muy claras. Eso a la gente no le gusta y por eso también viene el desprecio de la clase política, el hartazgo, la animadversión, el decir, pues ya ven cómo nos traicionan, porque pues de alguna manera esa es la señal que se envía, no hay como un discurso de unidad frente a lo que estamos observando, ¿no? Y eso a la larga puede resultar peligroso y desgastante para todos nosotros que realmente estamos muy preocupados por las decisiones que se han venido tomando y que vemos en la alianza una posibilidad para revertir todo este desastre que se ha venido construyendo y que va a ser muy difícil de por sí revertirlo. Y aún con esto, en una puesta de acuerdo previo a las elecciones del 2023 y del 2024, porque también no sabemos cómo vaya a configurarse, pues imagínate ya siendo gobierno cómo van a hacerle. Ahora, nada más por último, señalar algo. Creo que también la oposición partidista debería darle de alguna manera, ¿cómo decirlo? De alguna manera carpetazo o darle la vuelta a este tema de la militarización, porque a veces parece que la propia oposición partidista está haciendo exactamente lo mismo que hizo López Obrador antes de llegar al poder, y eso tampoco es favorable, Rolando. O sea, finalmente la Guardia Nacional con el marco legal o sin el marco legal, pues ya está adscrita a Sedena y sus integrantes son militares. Entonces, creo que deberían encontrar un punto de negociación, pero lo que tú bien dices es que la negociación no es tanto la Guardia Nacional es el pretexto, lo que está detrás es la elección en el Estado de México, ¿no? Mira, pareciera que Marco está empecinado en imponer a Enrique Vargas del Villar. Ahora, Enrique Vargas podrá tener muchas actitudes y aptitudes políticas para llegar, pero bueno, también hay un pasado muy marcado que lo persigue. Un video que salió
en Televisa ahí protagonizando una pelea con policías de tránsito y un largo etcétera, ¿no? El periódico Reforma en días atrás estuvo sacándole una serie de periodicazos en primera plana sobre propiedades de millones de pesos y bastante caras en Miami y un largo etcétera, ¿no? Que bueno, también puede ser una parte de la embestida que puede presentar, pero ahora, pues claro que tiene mano el Estado de México. El Estado de México tiene mayor votación el PRI que el propio Acción Nacional. Y la candidata, la delfina de Alfredo del Mazo es esta Alejandra directamente del Moral, ¿no? Alejandra del Moral, no es Ana Lilia Herrera, a pesar de que Ana Lilia Herrera tiene una fama de ganar todas las elecciones por mayoría. Es un buen cuadro el que tienen ahí con Ana Lilia, ¿no? Sí, pero parece que todo se va a inclinar con Alejandra del Moral, que también tiene buenos bonos, que no Sí, está quemada, que es una mujer poco conocida, pero que dicen que tiene mucha oratoria y que es carismática. Y bueno, la lectura es para el PAN y PRD, es que si el PRI traiciona en la militarización, nos va a traicionar, así lo dicen, con el INE y en otras más. Alito a mí me lo dijo, que va a votar, a mí Rolando La Nota, me dijo que iba a votar en contra de la reforma electoral. Yo espero que no traicione esa palabra empeñada y que esto nada más sea como algo efímero y una ocurrencia de un probable pacto, porque parecía un juego al gato y al ratón. De repente hago como que negocio contigo, pero hago como que negocio con la oposición. Y esas son las indefiniciones que son muy tóxicas y que no convienen a absolutamente a nadie, querido Fer, porque no hay definición y claridad. Pareciera que efectivamente, como tú atinadamente lo dijiste, está de forma veleta, ¿no? O chaqueteando, como también sí. lo mencioné. Entonces, pues yo creo que Alito tendrá la imperosa necesidad de sopesar qué es lo que más conviene. El bien superior que es México, que por supuesto que debe continuar la alianza porque es el bien superior, o directamente seguir negociando con el gobierno por debajo de la mesa. Yo aprecio a Alejandro Alito Moreno, como tú lo sabes, en este programa lo hemos apoyado por ser aliancista, pero también es cierto que, bueno, pues no defendemos lo que no se puede defender. Sí, completamente de acuerdo. Nosotros, digamos, tenemos una postura al respecto de la alianza, pero también tenemos posturas respecto a las declaraciones que hace cada dirigente del partido y las hemos externado porque también nos preocupa y a la sociedad pues también le inquieta mucho de estas declaraciones, querido Rolando. Pues yo creo que ahí dejamos este punto porque todavía nos queda otro punto que abordar, que es el tema de la corrupción, como ya todos ustedes saben. ¿Te parece si vamos a una pausa o quieres decir algo? Adelante. Y el tema del presupuesto, Fer, lo vamos a tocar de forma general. Claro que sí. Entonces, amigos, vamos a una pausa y regresamos. Pues estamos de vuelta, queridos amigos de Contrarreloj. Nos echamos pues un bloque bastante largo, pero creo que la ocasión lo ameritaba pues por lo delicado de este tema. Rolando, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos en el presupuesto? ¿Qué estás observando en el presupuesto? Porque además siempre los temas de presupuesto en este gobierno y en varios, pero en este gobierno más, nos llevan de manera inmediata, casi de la mano, al asunto de la corrupción. ¿Qué estás viendo en el presupuesto o lo que Pues se mira, está configurando? de forma inusual, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda, acudió a entregar a la Cámara de Diputados y a la de Senadores el paquete económico 2023. Y dice él que afianza este presupuesto la continuidad del proyecto de la nación y de la transformación de la 4T. Y bueno, aquí vemos varias aristas. Creo que es un presupuesto muy robusto, es un incremento de 13% con respecto al anterior
y estamos hablando de un presupuesto de 8.299.647 millones de pesos. 8.299.647 millones de pesos. Y bueno, aquí las tres dependencias con mayor aumento en su presupuesto son turismo con 115%, el bienestar con 32%, Sedena con un porcentaje alto, Semarnat, ajá, y lo más castigado pues son los órganos autónomos, el INEGI, el INE, curiosamente, y bueno, también le pide a salud bastante dinero, un bastante guamazo, pero fíjate, en lo general se observa un aumento en el presupuesto de casi todos los rubros que hemos mencionado, con una asignación y un recorte real a los órganos autónomos del 14%. Pero de este presupuesto global hay algo que me llama la atención, Fer. 1 billón de pesos va a ir destinado a pagar deuda, de puro interés de deuda. Y Eh, dijeron que no había deuda, y dijeron que no había deuda, ¿eh? no, bueno, a ver, López Obrador ha pedido 4,000 millones de dólares al Banco Mundial, casi 2,000 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo, se ha incrementado 2,7 billones la deuda en México, 8,8 billones de deuda interna y 4,4 billones de deuda externa. Pareciera que están buscando un presupuesto que por primera vez tenga un corte muy, muy, muy social, pero también, fíjate lo que son las cosas, o sea, tienen un presupuesto muy, ¿cómo decirlo?, muy robusto en los temas que a ellos les interesan nada más, y los temas elementales, la inercia del propio gobierno la están descuidando, porque va a llegar un momento que en el ramo 33, en el presupuesto que reciben los municipios y los estados por parte de la federación, de la Tesorería Federal de la Federación, pues ya no les va a alcanzar ni siquiera para atender lo mínimo indispensable en las alcaldías, todo el país. O sea, estuve en Political Story, en TikTok Live, y ahí se subió una persona, al cual le mando a don Beto y su pandilla un fuerte abrazo, ha dicho que el presupuesto está muy mermado y muy trunco, este asunto, fíjate, de la cuestión de los municipios en el ramo 33. Pero fíjate, lo que llama la atención, Fer, es que a los proyectos de inversión, obviamente dos bombas, el Chaifa y otros más, es decir, al Chaifa le están metiendo también casi 40 millones de pesos de forma mensual. A ver, aquí dice, proyectos prioritarios de construcción y mantenimiento de las vías de comunicación le están destinando 28,763 millones de pesos. La ampliación de la línea 1 del tren suburbano Lechería a Jaltocán y obviamente de ahí al Chaifa, 1,250 millones de pesos. La construcción del tren interurbano México-Toluca, que seguimos en la primera etapa, son 7,000 millones de pesos. El tren Maya le están designando 143,073 millones de pesos. Y bueno, y así nos vamos, ¿no? Obviamente, dos bombas pasó de costar 8 millones de dólares a costar ya 22 millones de dólares. Y fíjate, el presupuesto para el 2023 se financiará a través de ingresos petroleros, según ellos, 1,3 billones de pesos, e ingresos no petroleros, es decir, impuestos y un largo etcétera, con 5,8 billones de pesos. Y aquí dice, y me quedé corto, Fer, se estima contratar no 1 billón de pesos en deuda, 1,2 billones de pesos. Ahí nomás. Así lo da a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad en su apartado del Centro de Investigación en Política Pública. Entonces, bueno, pues las dependencias o entidades no sectorizadas sufren un decremento del 18%. Ahora, pues yo creo que este presupuesto es de carácter populista, como todo lo que funciona en este gobierno.
Y lo que más preocupa, Fer, amigas y amigos, es que López Obrador tiene 10 pesos, en sentido figurado, por supuesto, y está gastando 100 pesos. O sea, no sé cómo le va a hacer para sostener una base de 21 millones de personas en apoyos sociales y encima de esto meterle al Tren Maya, a Dos Bombas, al Chaifa. A ver, no nos hagamos bolas, Fer, con la cancelación de Texcoco, más la construcción del Chaifa, del aeromuerto, más Dos Bombas, más el Tren Falla, más el pago de intereses de los bonos bursátiles por la cancelación de Texcoco y otras locuras más de despilfarros y dispendio insultante del recurso público, porque como López Obrador no ha ganado ni un peso en su vida, pues no le importa el presupuesto. Yo estaba leyendo un análisis que ya son 4 Fobaproas juntos, 4 Fobaproas, tanto ama el Fobaproa López Obrador, que ya hizo no uno, no dos, ya hizo 4 Fobaproas, ¿no? Y bueno, te traigo varios casos de corrupción, Fer. Entonces, uno de ellos es la presión insultante, escandalosa, burda y coacción que hicieron de amedrentamiento que le hicieron a los ministros de la Suprema Corte. No sé si ya estamos en ese tema o... No, sí, Okay. dale, vámonos directo ya a corrupción Bueno, para avanzarle. el tema específico de el proyecto de reforma de Luis María Aguilar respecto a la prisión preventiva oficiosa, en el cual planteaba la posibilidad de eliminar esta medida cautelar que justamente ha sido utilizada por el gobierno de López Obrador para amedrentar a los opositores políticos, como le hicieron a Rosario Robles. Y de repente baja la iniciativa, el propio Luis María Aguilar ofrece realizar una nueva versión en la que se interprete dicha figura, pero yo creo que la van a dejar morir, porque la votación era 7 votos en contra y 4 a favor de que se eliminara la prisión preventiva oficiosa, que me parece no solamente necesaria, sino indispensable, porque el gobierno, porque ya le parece sospechoso, como el caso de Rosario Robles, te dejan ir la prisión preventiva oficiosa. ¿Sí me explicó? Entonces, este es un Sí, caso sí, de sí. corrupción. Yo estaría más por el lado de la justificada, pero pues también la oficiosa es una cosa verdaderamente, pues, con muchas aristas y peligrosa. Y bueno, otro caso de corrupción es eso de que estuvieron presionando desde gobernación. Se dice que Adán Augusto López le mostró a cada quien un expediente bien armado de toda la cola que le pueden pisar a los ministros y por eso cambiaron el sentido de su voto, porque inicialmente habían dicho que efectivamente se trataba de una carga que utilizaba el gobierno para como revancha política para aprender directamente a los adversarios y resulta que quitaron la iniciativa y de repente ya cambiaron el sentido del voto, ¿no? Ahora, yo creo, Fer, que estamos ante una forma nueva de gobierno donde López Obrador se quiere imponer como, yo creo que nunca habíamos tenido un presidente tan perverso y poderoso. Poderoso porque se está imponiendo a los poderes legislativo y al poder judicial, ¿no? En fin, luego quiero decirte algo que está pasando que destapó la cloaca Porfirio Muñoz Ledo, que lanzó una serie de dardos precisos y críticos, obviamente contra el presidente López Obrador, y dice lo siguiente: no existe un partido político en América Latina cuya dirigencia sea más obviamente más corrupta. Pero aquí habla justamente del financiamiento que recibió Morena por parte de Sergio Carmona, el rey del Huachicol, y también se habla de que se estuvieron recogiendo dinero porque Porfirio Muñoz Ledo tiene una investigación contra el líder nacional de Morena, contra Mario Delgado, un documento donde recoge los presuntos métodos de financiamiento. Y bueno, saltaron a la vista en ese documento también morenistas como Ricardo Peralta, el hoy subsecretario de Gobernación en la época de Olga Sánchez, luego Rocío Nale, la secretaria de Energía, y Cuitlagua García, gobernador de Veracruz, que dicen que recibieron dinero ilícito.
Y luego fíjate que se recolectaba ese dinero por parte de los merinistas, lo iban a recoger en efectivo, como suele pasar con López Obrador y sus secuaces, en Paseo de las Palmas número 905 en la colonia Lomas de Chapultepec, en una propiedad de más de 1,200 metros cuadrados, que ahí se entregaba el dinero. Pero lo más grave es que este origen de financiamiento viene de Ricardo Peralta cuando controlaba las aduanas y denuncia que Ricardo Peralta, cuando fue subsecretario de Gobernación, vendió, fíjate este detalle, la operación de distintas aduanas del país al crimen organizado. Al parecer, la venta costaba de 5 a 10 millones de pesos y esto dejó la ventana abierta para el ingreso ilegal de mercancías, sin el pago de aranceles, obviamente, al gobierno, pero sí a alguien de la delincuencia organizada. Ricardo Peralta también, junto con Filiberto Trinidad, que es su amigo desde la universidad, hicieron esta maniobra. Y luego la segunda es el huachicoleo de Sergio Carmona, donde este documento denuncia que en las aduanas de Tuxpan, Nuevo Laredo, Matamoros, Tijuana y Mexicali había tráfico de hidrocarburos líquidos en negro, es decir, sin pagar arancel por parte de Sergio Carmona y de todo este tipo de gente que los dejaban pasar el combustible. Según el esquema, el operador de esta maniobra está identificado como Alfredo Treviño, quien sería primo hermano, fíjate bien este dato, de Ernesto Pérez Astorga. ¿Quién es Ernesto Pérez Astorga? El secretario de Economía del gobierno de Cuitláhuac García y senador suplente que tomó el lugar de Ricardo Agüed cuando este sustituyó a Peralta en las aduanas. Ahora el titular es Ricardo Agüed. Y así se mantuvo el control. Alfredo Treviño también está ligado a Rocío Nale en la investigación. Todo esto lo tiene en su poder Porfirio Muñoz Ledo, lo destapó, lo tiene en su casa y queda claro que Mario Delgado pues tiene una gran cola que le pisen. Además, expresa el propio Porfirio que tiene un nexo muy directo con Kid Ranier, el líder de la secta Nexius, acusada del tráfico de damas de mujeres en aquel país. Entonces, pues aquí ya se está puesta claca directamente, que es una investigación que está en curso por varias dependencias de gobierno y Ricardo Peralta, o más bien, sí, Ricardo Peralta, bueno, pues directamente Mario Delgado y Peralta son los encargados de recibir este dinero de Ricardo Peralta, que fue subsecretario de Gobernación. Y bueno, pues vendía las aduanas al crimen organizado. ¿Qué te parece, Fer? Una nueva claca y un nuevo escándalo de Morena. Pues eso ya se venía a venir, Rolando, lo del tema de las aduanas y la colusión con pues con los nexos político-criminales de Mario Delgado, pues recordarás que hemos tratado el tema de Carmona, el Carmona Gate, y una de las primeras decisiones de esta administración cuando llegaron al poder fue poner a Carmona en lugares estratégicos como la aduana. Ya después los quitaron y ahorita están los militares. Y ahí Pero eso pasaba que, el combustible, obviamente. no, claro, y además tú recordarás que una de las camionetas donde iba Mario Delgado en su momento, en la campaña del 2021, pues está ligada a los Carmona, que qué curioso, por cierto, lo mataron allá en San Pedro Garza, y el hermano está en Estados Unidos como testigo del gobierno de Estados Unidos, y ha ido despepitando. Y aún así, pues tenemos a un gobernador en Tamaulipas, tenemos a Mario Delgado, yo creo que de los más impresentables. Bien, Morena tiene varios impresentables, y vaya que tiene varios impresentables, pero yo creo que uno de los más impresentables de Morena es Mario Delgado, un personaje que ha caído parado en distintas administraciones y tiene esta capacidad camaleónica de camuflarse según convenga y según le pague, según quién le pague y a quién obedezca. Y pues de alguna manera tiene ahí endiosado a López Obrador, y López Obrador lo tiene endiosado ahí por el asunto de las gubernaturas que han venido ganando, ¿no?
Entonces, dentro de esa lista de impresentables, pues uno de mis impresentables, sin lugar a dudas, es este abyecto, servil personaje de Mario Delgado, que vaya que pues tanto daño le ha hecho pues, al país, Rolando, en general. Y bueno, también para rematar está el caso de Segalmex, de los 10,000 millones de pesos que todavía nos dan con su paradero. Sigue investigando la Auditoría Superior de la Federación con el íntimo amigo de López Obrador, Ignacio Valle Fernández, que además fue un echeverrista porque era su secretario particular y luego fue un salinista desmedido porque lo nombra López Obrador titular de la Segalmex porque justamente él dirigía la CONASUPO cuando el escándalo de Raúl Salinas de Gortari y que le daba grandes cantidades de dinero y se enriqueció bastante marcado el propio Raúl Salinas de Gortari. Entonces, pues ahí están, son unas fichitas, ¿eh? Son unas fichas, a ver, es que toda la 4T son unas fichas. Rocío Nale le está asignando, ya lo dije en el programa pasado, pero lo vuelvo a reiterar porque tú ves la foto de Rocío Nale muy delgadita cuando entró al gabinete y ahorita está hecho un tinaco rotoplas como el rotoplas que anda en Inglaterra. Que por cierto, nada más se largó el rotoplas allá un mes y ya se nos murió Chabelita. O sea, estos Híjole, López qué son una caray. Agüero y todo llegan a desmadrar, aunque sea en el Reino Unido. O sea, estos López son un desmadre, de veras, ¿eh? Y, Te van a y, pegar. y, Oye. pareciera, y pareciera que Diosito, con todo respeto que me merece lo que voy a decir, se equivocó de palacio, Fer. En fin, una broma de humor negro. Que hay que Ajá, saber se te van a diferenciar. ir los bots, morenistas, que de por Se sí nos ya van eres a venir cliente, los dos amigo. morenistas como suele Ajá. pasar. Pero yo Oye, creo que sí, adelante, Fer. no, si tenías algo más, sino para hacer un breve comentario, ya que tocaste el tema de la reina, que acaba de fallecer, pues bueno, si quieres agregar algo más de la corrupción, si no nada más para... No, de la corrupción ya terminé, pero sí quiero decir que Dios salve a la reina, porque yo soy un monárquico convencido y del reinado de por más de 70 años de la reina Chabelita y quiero comentar lo siguiente. Durante todo su haber, saludó de propia mano a 15 ministros, es decir, primeros ministros del Reino Unido, desde Winston Churchill cuando tomó posesión hasta la última, bueno, hasta Boris Johnson y la última chica que acaba de llegar, Liz Meyer o Liz. Ay, Ajá. bueno, Bueno, oh, ahorita a ver si tú me puedes refrescar la memoria. Bueno, fíjate lo que son las cosas. Saludó a 15 primeros ministros en toda la historia de Inglaterra. Enterró a 5 presidentes. Elizabeth Truss. Sí, exacto. Ujú, Ella. Enterró a 5 presidentes de Estados Unidos y ha saludado casi a la mayoría de ellos. ujú. Después ha enterrado a 5 papas de la Iglesia Católica y también ha saludado a varios de ellos. Vio cuando se puso el muro de Berlín y cuando también se destruyó el mismo. Condecoró a los Beatles, directamente a los Beatles, y también le tocó presenciar la muerte de 2 de sus integrantes. Ajá, pero lo curioso, Fer, amigas y amigos, es que ya no le tocó ver a Chabelita ni un pinche logro ni resultado del gobierno de López Obrador. Oye, pues sí, también, pues una figura esencial en la historia. Descansa en paz, digamos, como dice mi amigo Gerardo Enrique Garibay en un artículo espléndido que publicó en el American, con la satisfacción del deber cumplido en un reinado que se extendió durante más de 70 años, uno de los más extensos de la historia, pero que de alguna manera logró a través de su figura y, digamos, unificar al Reino Unido a pesar del desmoronamiento del viejo imperio. Les recomiendo que revisen ese artículo de Gerardo Enrique Garibay, que además es amigo de RIT TV y de muchos de nosotros que estamos por aquí, que se llama Elizabeth II, la reina descansa en paz, en donde hace un recuento muy puntual sobre, digamos,
la figura de Elizabeth, pero también pondera muchos de sus logros. Una figura sin lugar a dudas muy esencial, querido Rolando, y al igual que tú, Dios salve a la reina, y también pues nuestro espíritu monárquico, como dices, se nos van a dejar ir, se Yo nos van a creo, dejar. yo creo que la muerte de Chabelita, Fer, amigas y amigos, va a llegar a simbrar al mundo. El mundo va a ser uno antes de Chabelita y uno después de Chabelita. No sé, tengo el presentimiento de que el mundo va a cambiar con la muerte de Chabelita, no sé si para bien, no sé si para mal. El Brexit, pues ya se dio, de la salida del Reino Unido de la Comunidad Económica Europea. Y bueno, pues yo creo que es un parteaguas la muerte de Chabelita. Yo, sin conocerla, siempre le tuve aprecio, siempre le he tenido mucho respeto, porque la reina significaba para mí una figura de poder muy dominante, pero además de conciliación y de tranquilidad. Y podemos ver la diferencia de los presidentes. Cuando fue Felipe Calderón y Margarita Zavala, les hizo un recorrido por el palacio de la reina Isabel, pero pues López Obrador ni siquiera ha viajado ni saludó a la reina. Él prefiere saludar a la mamá del Chapo Guzmán en su camioneta que saludar a la reina Isabel II, que ya no la pudo saludar. Y entonces, pues nos damos cuenta de que la reina Isabel murió sin saber de qué vive el bodoque del bienestar José Ramón López Beltrán, ¿no? Completamente de acuerdo, querido Rolando. Pues, queridos amigos, ahora sí que nos colgamos, pero estos temas eran bastante, pues, polémicos y teníamos que de alguna manera comentarlos y analizarlos con ustedes, y ya ven que luego, pues, no se nos da la plática, ¿verdad? O sea, como que eso ni nos ocurre. Y la Entonces, chorcha, pues, ¿no? nos También colga se nos da muy marcada. y la chorcha. Bueno, es que se pone sabroso, se Y pone yo quiero sabrosa la decir, conversación. yo, Sí, dime. a mí me dolió mucho la muerte de la reina Chabelita y ojalá el mundo entienda el mensaje de su muerte. Pues esperemos que así sea, porque ya ves que hay algunos progres que dicen: "No, las monarquías son lo Bueno, peor, ya no esos son vivimos". Los chairos López Ajá, Obradoristas, ¿no? Que ahora resulta que son como muy antimonárquicos, ¿no? bueno, pues es que ya sabes que son medio jacobinos, ¿no? O sea, como si después de la caída de las monarquías hubieran llegado los gobiernos democráticos, ¿no? O sea, No, como, a ver, no tienen nada de jacobinos, la revolución francesa, oh, son la pendejinos, Fer, revolución son francesa pendejinos, no jacobinos, son pendejinos. Porque además de ignorantes, patanes. Ajá. Pues ya ves a los de Podemos, ya ves cómo son igual de estos personajes que En tenemos aquí, España. de esta fauna nociva de Morena, ¿no? Que Que de viva pronto mi son. cuate Javier, el presidente de Vox. Ajá. Yo soy una especie, un Eh, espécimen raro porque soy aliancista, pero me considero eh, de conservadurismo muy moderado, Ujú. liberal por convicción, pero también me considero un tanto cuanto por amor a la izquierda, pero una izquierda moderada, moderna, auténtica, equilibrada y verdaderamente una izquierda que lleve al progreso y no al retroceso, como la de Mujica en Uruguay, ¿no? Esa me gustó, su Pues forma de... bueno, no, pues ahí sí yo no compartiría lo de Mújica, yo más bien me considero como un libertario, aunque estoy más pegado como liberal de derecha. Entonces, sí, bueno, el gobierno de Mujica fue un desastre, ¿no? Bueno, Por donde pero tenía muy buenas frases. pues el peje también luego se avienta unas, digamos que están hechos del mismo cemento, pero bueno, eso es para otro programa, querido Ese es para otro Rolando. programa. Pues Oye, pues vámonos, Fer, vámonos despidiendo, que aquí aprovechando. espantan. Exacto, pues tus redes sociales, querido Rolando. Como siempre, querubines, les pedimos que nos sigan. Tenemos muy buen contenido para ustedes. Ahí vamos pian pianito porque a nosotros nadie nos maneja las redes sociales y tenemos que hacer ahí milagros, dividirnos para grabar este programa y
tuitear y subir un video de TikTok y luego otro a YouTube, pero ahí vamos. De hecho es casi la 1 de la mañana de hecho es la 1 de la mañana del sábado y estamos aquí disfrutando nuestro viernes social que no tenemos, Y aquí estamos grabando aquí. echándonos una cubita a su salud. Bueno, no es una cubita, es agüita, pero Pues yo con aquí mucho también gusto. tengo mi agüita. Rolando A. Solís O en Twitter, Rolando La Nota en Facebook, YouTube y TikTok, y Rolando La Nota _oficial en Instagram. Síganos, querubines, necesitamos de su apoyo, necesitamos subir en YouTube, necesitamos para ya monetizar, pues para tener ahí una lanita, digo que hace poquito, pero ayuda para los chicles, ¿no? Y ayuda para seguir haciendo videos y produciéndoles a Claro, y ustedes produciendo este la programa. información correspondiente. Pero Claro, ayúdenos para que allá en Rolando YouTube. pueda leer el periódico y hacer los análisis correspondientes y también comprarse unos buenos libros para echar ahí la reflexión política. Bueno, No, muchísimas gracias. les recomiendo Sí, la trilogía de Enrique Krause, Siglo de Caudillos, La Presidencia Imperial, y el otro se llama Siglo de biogra- Caudillos, biografías del poder, ¿no? Biografía del Poder de Enrique Krause. Los 3 libros son una joya, yo ya los leí los 3, me encantaron. Uno de mis Sí, autores favoritos de historia, pues es Enrique Krause, que además fue discípulo y ha sido discípulo de Daniel Cosío Villegas. sí, bueno, Daniel Cosío Villegas, que también es uno de los Era un hombre grandes. extraordinario. Pues bueno, es que todas esas personas, Daniel Cosío Villegas, Manuel Gómez Morín, Antonio Antonio Caso, Caso, ¿no? O sea, los grandes Lombardo maestros. Toledano, Vicente Lombardo Toledano. Vicente Lombardo, que por ejemplo, ahí tengo mis discrepancias con Vicente Lombardo Toledano, Bueno, pero Alberto Castillo, perdón, también. que son más, como digamos, más actuales, ¿no? Pero Pero de estos aquella personajes, época rescato yo a Antonio Caso, rescato a Gómez Morín, rescato Daniel Cosío Villegas. a Daniel Cosío Villegas, al propio José Vasconcelos, o sea, José Albino Vasconcelos Calderón, el maestro Vasconcelos, no, hombre, el de la raza cósmica y de Ulises Croyo. Mis respetos para el maestro Vasconcelos, un hombre íntegro, un hombre visionario. Fíjate, yo siempre he dicho que si los revolucionarios culturales como Gómez Morín, Vasconcelos, Antonio Caso y el propio Maximiliano de Habsburgo hubieran gobernado México en lugar del liberal de Juárez o todos ellos hubiesen, o más en la época moderna, dejando a un lado Juárez que Daniel Cosío Villegas, todos ellos hubiesen gobernado a México, México hoy sería muy distinto y seríamos potencia mundial, pero nos tocó los generales espiritistas como Elías Calles, que según narra en su libro de crónicas de la ciudad, Héctor de Mauleón, iba a una casa donde veía cosas extrañas y le hacían promoniciones, o cómo se, ay, perdón. Premoniciones. Disculpen ustedes, es que ahorita ya estoy medio apendejado a esta hora. Premoniciones de lo que sucedía y parece que consultaba cada rato eso y de repente vio cómo se elevaba una persona en el aire, todo lo platica muy bien en esa joya del libro Héctor de Mauleón, que se los recomiendo mucho. Bueno, nada más para acotación, el espiritismo era lo que estaba de moda a finales del siglo XIX. Madero también era Correcto. espiritista y había varios políticos que sí le atoraban al tema del espiritismo. El Es correcto. espiritismo era tan usual como el De Freud. psicoanálisis freudiano, ¿no? En ese momento. Pero bueno, queridos amigos de Contrarreloj, recordarles que me pueden seguir en @GaloValdez en Twitter, @GaloValdez en YouTube y Fernando Galindo en Facebook. Recuerden que nos vemos todos los miércoles a las 8 de la noche en la Antítesis con Marieto Ponce, con Rolando y con su servidor, para que pues estén al pendiente. Este miércoles que viene vamos a tener un invitado especial, ya les estaremos hablando, les Y va a gustar, polémico, muy polémico. muy, muy polémico.
y vamos a estar platicando con él y él estará pues dispuesto a responder muchísimas preguntas como así lo planteó en la conversación que tuvo con Rolando. Querido Rolando, como siempre, un gusto haber hecho este programa nuevamente contigo y agradecer a toda la audiencia que aquí nos acompaña, que tengan un excelente fin de semana. Rolando. Fer, sí. 2 cosas, que también vean Political Story por TikTok todos los jueves. Este jueves 15 no va a haber porque obvias razones, porque es el grito, pero el jueves 15 tenemos este programa. No tenemos programa, sino hasta el siguiente, pero todos los jueves de 8 a 10 de la noche en Political Story con TikTok, con su Emi Rodríguez y un servidor. Tenemos grandes invitados también, ojalá nos puedan ver. También, como ya lo dijo Fer, vamos a tener un principal invitado, pero no dejen de compartir este programa. El programa pasado lo compartieron pocos querubines. Tuvimos jale, pero necesitamos más jale. Si nos quieren seguir viendo en la pantalla de RIT TV, nuestro queridísimo Miguel Quintana, el troll, no nos baje la cortina, por favor véanos, hagan enojar un chairo, compártanlo. Todos tenemos un chairo en la familia. Oye, Rolando, y que no se les olvide que el programa todavía no termina, porque vienen unas entrevistas que realizaste. Rolándola en el balcón. Y que entrevistamos a Desiree Navarro, una mujer de la sociedad civil, de varias organizaciones civiles. Nos va a hablar de los médicos militares cubanos. También estuvimos presentes en la marcha la marcha a favor de las quimios, es decir, contra el recorte que ha hecho López Obrador del asesinato, porque al final es un infanticidio lo que está haciendo con los niños con cáncer al no darle las quimioterapias. Estuvimos presentes en la marcha y ahí estuvimos cotorreando con algunos jóvenes y algunas personalidades. No se lo pierden. Pues ahí está, queridos amigos de Contrarreloj, muchísimas gracias. Nos lanzamos a la siguiente sección, que es Rolándola en el balcón. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por... Igualmente, querido Rolando, un fuerte abrazo. Excelente sábado y fin de semana. Gracias, amigos y amigos. No dejen de compartirnos, no dejen de compartir Contrarreloj, hagan enojar un chairo y así nos ayudan a crecer. Gracias. Gracias, Fer. Gracias, amigas y amigos. Gracias. Hasta la próxima. Recuerden que No puede ser permitido por un gobierno mediocre, por un gobierno ineficaz, ineficiente, que se gasta el dinero en cosas inservibles y improductivas, mientras nuestros niños mueren por cáncer. Me encuentro con los jóvenes de la marcha. Jóvenes, adelante. Y vamos a tener una salud digna. A mí me Andrés Chorero, la salud es primero. Andrés Chorero, la salud es primero. Andrés Chorero, la salud es primero. Estamos aquí viendo que el cáncer no es algo que podamos elegir, pero sí podemos elegir cómo actuar para tratar con medicamentos y con abasto de quimioterapias. Y es lo que el gobierno de Andrés Manuel y la Cuarta Transformación no están haciendo. Exigimos que se dejen de destinar recursos a obras faraónicas, que se traigan los recursos para que las mamás de los niños con cáncer ya no tengan que salir a marchar para exigir algo que es un derecho. López Obrador es un asesino. Le quitaron las quimioterapias a los niños con cáncer, que por la corrupción y la austeridad republicana. Lo entendemos, pero con los niños no. Con los niños no, Andrés. Con los niños no, Andrés. No seas farsante. Mientras tu hijo está en Inglaterra disfrutando de unas vacaciones multimillonarias, los niños con cáncer mueren. No seas sinvergüenza, Andrés. Amigos y amigas de RIT TV y de TikTok, me encuentro aquí en la marcha directamente de las quimioterapias que organizaron varias organizaciones sociales. Estoy con jóvenes entusiastas, con Verónica Juárez, del PRD, con Henry Ortega, todos los jóvenes que nos acompañan directamente porque estamos protestando porque no hay quimio. Gracias a todos los que nos unieron, gracias a todos los que de forma solidaria
El día de hoy se le da presupuesto a obras faraónicas y se desvían los recursos que deberían ser para la salud, y el resultado es que se tenga que estar protestando para que se abastezca de medicamentos y de quimioterapias a todas las niñas y niños que están aquí sufriendo hoy en día. Perfecto, Vero Juárez, adelante. El día de hoy hemos acompañado a todas las personas que participaron en esta caravana para exigir el derecho a la salud, que este sea una realidad, pero de manera particular para que tengan medicamentos y atención todas las personas que padecen esta terrible enfermedad que es el cáncer, y de manera particular a las niñas y niños. El derecho a la salud es un derecho que tenemos todas y todos los mexicanos, pero los niños y las niñas son prioridad. Enrique Ortega, jóvenes. Hoy venimos a manifestarnos con la sociedad civil para decirle al presidente de la República que debe garantizarnos nuestro derecho a la salud, que no destine más dinero a obras inservibles, al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas. Hay niñas y niños que no tienen sus medicamentos. López Obrador se las quitó junto con el doctor Muerte, López-Gatell. Es increíble la negligencia del gobierno de López Obrador. Hay gente que se está muriendo porque no tienen las quimios y no hacen absolutamente nada. Se robó el dinero, expresamente el dinero para enfermedades crónico-degenerativas. Desapareció el Seguro Popular y no tenemos de ninguna manera quimios para la gente que está falleciendo. Es momento de actuar. Por eso estamos aquí en la marcha. Es muy importante su participación. Los gritos de apoyo. López, devuelve las quimios, bandido. Amigos de RIP TV y de TikTok, me encuentro con mi amiga Desiree Navarro. Desi, hay un evento que hubo el día de hoy en la Ciudad de México, en el Hotel Casablanca, específicamente sobre los médicos cubanos. ¿De qué trató? ¿Cuál es la temática? Concretamente, Prisoners Defenders es una asociación civil europea que está preocupada por los derechos humanos de estas llamadas brigadas de médicos cubanos en el país, porque está violando prácticamente muchas leyes de la Constitución mexicana, pero también internacionales, al considerar a estas brigadas como prisioneros internacionales en nuestro país, y nuestro país está cooperando, número uno, para financiar el régimen de la dictadura cubana, número dos, por mantenerlos en un estatus de prisioneros, al quitarles su pasaporte, al quitarles sus documentos de identidad y también sus cédulas profesionales. Es decir, ellos entran a diversos países sin esta documentación para que no puedan escapar, para que no puedan quedarse en el país a donde los mandan. Y esto, bueno, pues es a todas luces violatoria, pero también lo preocupante es que estos médicos, de los cuales no conocemos que tengan una especialidad, son militares y están en nuestro país. Y hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer, hay mucha información que nos debe el gobierno, por dónde entraron, por qué les quitaron su documentación. El costeo de esto asciende a muchos millones de pesos, los cuales no se les está dando a los médicos, sino se les está dando al régimen. A los médicos realmente les está llegando únicamente el 5%, y además los están obligando a trabajar, los están en condiciones infrahumanas, los están condicionando a que no tengan contacto con la gente en la comunidad en la que está llegando, y en muchos casos a que sean espías de los lugares en donde están, para imponer una ideología comunista. Es decir, ahora podemos comentar que en México esos médicos cubanos vienen a ser brigadas del bienestar, como el sello característico de este gobierno de López Obrador, de que todo es populismo, todo es regalar, todo es dar, porque en Cuba los médicos que son preparados por el Partido Comunista están preparados y sobre todo dogmatizados para entregar todo a nombre del presidente en turno, del líder populista. ¿Podemos llamarle ya brigadas del bienestar? Pues más que brigadas del bienestar, son brigadas militares que vienen a adoctrinar a nuestro país,
que vienen como espías del régimen y que vienen a imponer su ideología comunista. Pues ya escucharon, amigas y amigos, a Desiree Navarro, quien fue de las organizadoras de este evento, de la organización Prisoners Defenders Europa, y preocupados por lo que está sucediendo en Latinoamérica y específicamente en este momento en México. Muchas gracias, amigas y amigos de RIT TV y de TikTok. Gracias.